Gracias, Señor Jesús, porque hoy, aunque el mundo hipócritamente pueda celebrar, entre comillas, tu resurrección, nosotros, que hemos sido llamados a través de esa resurrección a conocerte en profundidad, a aferrarnos a esa verdad, Señor, que es gracias a esa resurrección que nuestra fe no es vana, tenemos una esperanza en esta vida, pero lo mejor viene luego de esta vida, Señor. Es gracias a esa resurrección que nosotros hoy día no desfallecemos, que nosotros hoy día, Señor, a pesar de nuestra todavía condición caída, de santificación constante, tú no nos abandonas y tenemos garantías, hermosas promesas, Señor, de las cuales tenemos que creerlas, meditarlas, vivirlas para tu gloria, Señor. Gracias, Padre. Amén. Y vamos a Lucas 23, versículo 24. Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte como la gente reclamaba. Por eso que nosotros los cristianos nunca podemos poner nuestra confianza en regímenes políticos de ningún tipo, porque fue la democracia la que crucificó a Jesús. Fue la mayoría la que dijo, queremos que crucifiquen a Jesús, y el gobernante de turno dijo, vamos a dar al pueblo lo que el pueblo quiere. Por eso no podemos confiar en sistemas de gobierno de hombre. Oramos por el sistema de gobierno de hombre, pero no confiamos ni ponemos nuestra esperanza en estos gobiernos, porque fue precisamente la democracia, la que hoy día supuestamente tanto se pregona y la que tanto se alaba, la que crucificó al Señor. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte como la gente reclamaba. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento, es decir, por rebelión y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Y es exactamente lo que vemos hoy día, como una sociedad occidental que fue establecida bajo principios judeocristianos está haciendo con esos principios judeocristianos lo que quieren. Están pervirtiendo y torciendo la verdad por la cual Cristo murió, como dicen muchos, ¿no? Que el que se mete a Redentor muere crucificado, dice un refrán en Venezuela, porque por la verdad murió Cristo, dicen otros, y son refranes populares sacados de estas verdades históricas, eternas. Cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo, y los soldados lo agarraron, pusieron una cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Y entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. ¿Qué clase de persona puede dar semejante consejo en medio de un momento tan difícil para su vida en lo natural? Jesús sabía que estaban llorando por él, y todavía viene y se voltea y las consuela y les dice: no lloren por mí, no es necesario que lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por lo suyo. Yo me imagino la cara de estas mujeres cuando voltearon, porque me imagino que esperaban a ver a un Jesús pidiendo misericordia de parte de ellas, pidiendo conmiseración, ¿no? Esto tuvo que haber impactado las vidas de estas mujeres mucho después. Como este hombre que está yendo hacia la muerte, siendo inocente, nos dice estas palabras: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes, caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas, entiérrennos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Impresionante que Jesús está en un estado físico ya bastante crítico, y no solo se voltea a hablarle a las mujeres como palabras de consuelo, sino que viene y les predica y les profetiza. Esto solamente lo puede hacer Jesús. Esto es una clara enseñanza para nosotros, de que a pesar de que estemos en el momento más crítico de nuestra vida siempre debe estar al servicio del reino de los cielos, y debe siempre estar dispuesta y apta para predicar la palabra sin importar las condiciones en las que nos encontremos. En lo ministerial, en lo personal,
en lo familiar, en lo laboral. Porque si Jesús hizo esto en medio de semejante momento, ¿cómo nosotros no vamos a hacerlo indistintamente de lo que estemos aconteciendo en cualquier ámbito? Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos ponemos como las mujeres estas a llorar desconsoladamente. Qué tremendo, mi Jesús. Llevaron a otros 2 criminales para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado la Calavera, o el Gólgota, le debe decir algunas versiones que a lo mejor usted va a leer o está leyendo, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué representación más clara de que fue contado entre pecadores? No solamente porque se la pasaba predicando entre pecadores, y por eso los fariseos lo acusaron de que este come con pecadores, este se sienta con gente que no es santa, sino que sí es verdad. Y Jesús dijo: sí, es que los que están sanos no necesitan la cura, son los enfermos los que necesitan la cura. Pero no solamente fue en vida, sino que hasta en el mismísimo momento de su muerte, Jesús fue identificado con pecadores. Y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es impresionante que Jesús, ya a medida que va pasando el tiempo, como se le conoce la pasión de Cristo, las últimas 12 horas de vida, en la medida que llegaba a su punto final, evidentemente le costaba más respirar, le costaba más mantenerse de pie, le costaba más, en este punto ya estaba crucificado, le costaba más todo. Y aún así, Jesús viene y hace algo que, si ya lo que hizo antes es confrontador, es inspirador, es impresionante, aquí vemos otra vez otra faceta de Jesús. Antes acabamos de ver al predicador, al profeta, hablándole a estas mujeres que estaban llorando. Y ahora, en plena crucifixión, Jesús viene y ora por los pecadores. Ahora es el intercesor. Ya vimos al maestro, vimos al profeta y ahora vemos al intercesor en el momento más crítico de su vida. Señor, ayúdanos a mantener nuestra integridad y el propósito de nuestra existencia a pesar de las circunstancias que estemos atravesando. Porque esto que estamos mirando acá, lo hemos mirado a lo largo de 3 años. Cuando usted lee los evangelios, usted ve a Jesús como maestro, usted ve a Jesús profetizando y usted ve a Jesús orando. Y no dejó de hacerlo a pesar de este momento tan crítico en su vida, que pudo haberlo dejado de hacer, pero no lo hizo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. ¿Cuántas veces nosotros no hemos actuado como estos soldados que hemos sorteado la gracia, hemos sorteado las promesas de Dios? O sea, la hemos tomado con ligereza y con irreverencia. ¿Cuántas veces a nosotros se nos olvida que cuando pecamos consciente o inconscientemente, las llagas de Jesús, las heridas de Jesús supuran y están vivas? La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otro, decían, que se salve a sí mismo, si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. La multitud observaba. Y hoy día parte de la sociedad está igual, pero ¿por qué si Dios existe? ¿Por qué si Dios lo otro? ¿Por qué si esto? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué permite lo otro? ¿Por qué si dice ser esto? ¿Por qué si permite ser lo otro? ¿Por qué no hace acá o por qué no dice allá? Y lo curioso del caso es que esta misma multitud era la que muchas veces lo había escuchado predicar, lo había visto hacer milagros o había sido beneficiada de su mano de alguna forma. Y en este punto están cuestionando a Jesús. Estaba sufriendo una crisis de fe este pueblo. Quizás a nosotros nos va a tocar o nos ha tocado ya afrontar alguna crisis de fe en nuestra
tocado, Señor, pero ¿por qué si tú dices en tu palabra esto? ¿Por qué si tú dices en tu palabra lo otro? No veo esto, no veo lo otro, no veo para acá, no veo para allá. Me está pasando esto, me está pasando acá, esto no termina de cambiar. Y pensamos que porque a lo mejor hacemos algún cambio natural en nuestras vidas, algo de eso va a cambiar. Quizás no. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber. Yo te voy a decir una cosa, cuando tú y yo estamos siendo negligentes en nuestra vida cristiana, cuando tú y yo no cumplimos con nuestros deberes como debemos de cumplirlo, cuando simplemente a conciencia no lo hacemos o pretendemos servir a Dios y glorificarlo a Dios según nuestro criterio y nuestra conveniencia, nosotros no estamos siendo diferentes de los soldados romanos. Porque aquí dice que los soldados romanos se burlaron de él al ofrecerle vino agrio para beber. O sea, con conciencia le ofrecían vino agrio. ¿Para qué? Para que le ardieran y le molestaran las heridas. Si usted se ha cortado alguna vez o usted ha tenido una herida abierta y usted le cae algo como limón, como vinagre o alguna otra sustancia natural que arde, la incomodidad es grande. Ahora imagínense tener todo el cuerpo lacerado, ensangrentado, supurando y que le den vino. Ofrecerle vino agrio para beber. Y pastor, ¿en qué momento nosotros nos convertimos en estos soldados romanos? Pues precisamente, mi Señor enseñó cuando usó la parábola de la vid, cuando dijo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos y que tenemos que dar mucho fruto para que el Padre sea glorificado, porque el Padre viene a buscar ese fruto, a comer ese fruto. Cuando tú actúas de esa forma, el Padre está recibiendo vino agrio, está recibiendo uvas agrias de tu parte. No hay diferencia con los soldados romanos. ¿Qué diferencia hay con estos soldados romanos? Ninguna. Estamos siendo así. Y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Y eso es lo curioso, porque entonces recordamos que Él es Señor, somos su propiedad, pero sin darnos cuenta, ese recuerdo o esa mención a su señorío se puede tornar burlesca, porque realmente no actuamos como que si fuese el rey. Así igualito como estos soldados romanos. Sí, miren, ahí está el rey. Y somos sarcásticos con el Señor. Yo le voy a decir una cosa. A nivel de los hombres, el sarcasmo muchas veces es irrespetuoso, irreverente, ofensivo para otros, indistintamente de que entiendan o no el tono sarcástico. Pues yo le voy a decir una cosa. Si a los hombres les ofende el sarcasmo, y mire que usted sabe la condición del hombre, que es cruel, que está caído, que está corrupto por el pecado, imagínese delante de Dios ser sarcástico con Él, con su santidad, con su nombre, con su señorío. ¿Cuántas veces los cristianos, cuántas veces la iglesia, cuántas veces los ministros no han sido sarcásticos con Dios? Eso es un acto de irreverencia. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Y a nosotros también. Muchas veces en lo más profundo de nuestro corazón actuamos igual que este hombre que está crucificado, porque queremos una demostración del poder de Dios para demostrarle a fulanito o a sutanejo el Dios que tenemos. Dios no necesita demostrarle a ese sutanito o a ese fulanito que Él es tu Dios. Él necesita demostrarte a ti que Él es tu Dios. Porque el que fue llamado a la salvación fuiste tú. Quizás no fue fulanito, no fue sutanejo. A lo mejor se va a perder, no lo sé. O simplemente buscamos desafiar a Dios para que cambie de alguna forma nuestra situación actual, porque eso era lo que quería este hombre. Este hombre no quería la salvación, este hombre no quería mejorar su relación con Dios, este hombre quizás hasta ni siquiera le interesaba el pueblo judío, porque no sabemos si este hombre, este ladrón que estaba hablando aquí con Jesús era judío o era romano, porque los romanos crucificaban a todos por igual, no les importa. Aunque creo que, a ver,
Déjame recordar un momento. Creo que los ciudadanos romanos no pueden morir crucificados, me parece. Pero no tengo certeza de esa condición. Así que este era un régimen, un castigo para las colonias, para los pueblos colonizados. Pero este hombre aquí lo que realmente quería era simplemente un beneficio de parte de Dios. No le interesaba más nada. Y por eso se burlaba. Y fíjese entonces que aquí hay otra moraleja, que cuando nosotros simplemente queremos un beneficio de parte de Dios, nos podemos estar burlando de Él. ¿Cuántas personas no van a la iglesia buscando simplemente un beneficio? ¿Y qué pasa cuando duras? Yo creo que por eso es que muchas veces Dios permite largos periodos de crisis en nuestra vida, de alguna forma, para que nosotros desnudemos y purifiquemos la motivación de nuestro corazón. Evidentemente sabemos que Dios es bueno en sobremanera, que Dios, a pesar de nuestra condición, nos colma de misericordias todos los días, más que las cosas negativas que podemos o malas que podemos sufrir. Pero ¿qué pasaría si Dios más nunca te diera ningún tipo de beneficio? ¿Eso cambiaría su condición, cambiaría su naturaleza, dejaría de ser bueno? ¿Tendríamos nosotros la misma pasión para buscarle, aunque más nunca nos dé nada? Que ya nos dio bastante para empezar por la salvación, ya con eso es suficiente. Si Dios hubiese dicho, les di la salvación y eso es más que suficiente, nosotros no pudiésemos reprochar, ni quejarnos, ni recriminarle que nos dé más, porque eso es bastante. Pero ya sabemos que Dios nos da más. ¿Pero qué pasaría? Yo creo que Dios permite esos tiempos largos de crisis, de alguna manera, para purgar nuestro corazón. No porque no sepa lo que hay, porque muchas veces nosotros no somos conscientes realmente de la condición de nuestro corazón. Y somos como este hombre. Bueno, pero tú no dices que tú eres Dios, pues sálvate tú, pero después nos salvas a nosotros. Ahí estaba la intención del corazón de este hombre. Mientras que la multitud decía, bueno, él dice que él era el Salvador, que se salva a sí mismo, este fue más, se pegó en la ola. Mira, pero bájate tú y después nos baja a nosotros. No es que te bajes tú y te vayas tú solo, no seas egoísta. Yo creo que aquí el egoísta era él. Tenemos que crucificar el egoísmo, que a veces se esconde. Mire, el egoísmo y el orgullo son dos formas pecaminosas que se saben ocultar muy bien en nuestro corazón y se saben camuflajear, y más, voy más allá, se saben disfrazar de evangélico muy bien. El orgullo y el egoísmo se saben disfrazar muy bien. Pregúntele a Judas Iscariote, que era orgulloso y era egoísta. Y todo el mundo decía, el apóstol Judas. Y el único que sabía que era un diablo era Jesús. Pero el otro criminal protestó. El otro del otro lado. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no voy a entrar acá en el debate teológico de cuál es este paraíso, si Jesús iba a descender al infierno, entonces no iba a estar todavía con él en el cielo, pero entonces el hombre sí se fue. No voy a entrar ahí porque no es mi punto con esta parte. Pero sí quiero resaltar algo que aquí es donde me quiero otra vez detener. Este hombre estaba clavado de manos. Este hombre no tenía quizás formación en la Torá, porque en ese punto, recuerda, todavía no teníamos, las sociedades no tenían la Biblia como la tenemos nosotros, la revelación no estaba completa todavía, estaba en proceso de cumplimiento de una parte profética y todavía faltaba otra por darse. Este hombre, por lo tanto, no tenía inclinaciones denominacionales, no tenía posturas, aunque en la época de Jesús sí sabíamos que ya había ciertas posturas, los fariseos, los saduceos, etc., pero no eran tan pronunciadas y tan fuertes como hoy día las tantas denominaciones que tiene la iglesia. Simplemente era un hombre, quizás analfabeta, no sabemos por qué era un criminal, qué lo llevó a cometer crímenes, pero este hombre estaba claro que era un criminal y que merecía la muerte. Y también estaba claro, quizás escuchó bastantes mensajes de Jesús, porque en esta época era muy difícil
ya era un punto en el que Jesús no pasaba desapercibido. Todo el mundo había escuchado de Jesús, había escuchado hablar a Jesús o había tenido algún tipo de contacto con Jesús. Así que este criminal, lo más seguro que también algún mensaje le habrá tocado la fibra de su corazón, lo estremeció la sola presencia de Jesús. Algo que a mí me llama la atención es que, si bien es cierto, el relato de los evangelios nos dice que Jesús caminó con la cruz y tuvo que buscarse a otro que lo ayudara, pero no dejemos a un lado que habían estos dos hombres también caminando junto con Jesús para el Gólgota. Jesús no iba en un pasillo exclusivo VIP para el Gólgota y los otros dos iban por otro camino, no, los tres iban por el mismo lugar. Así que es muy seguro que este hombre también fue tocado mientras caminaba junto a Jesús y fue redarguido intensamente. ¿Y qué importó aquí lo que conocía o no conocía de la Torá? ¿Qué importó aquí? A Jesús no le importó eso. A Jesús simplemente lo que le importó ver, como lo vio en el otro, en este se había una sinceridad, una honestidad en su alma y en su corazón. Y por eso a este sí le respondió. Al otro no le respondió ni siquiera. Y le dio una promesa firme, que estoy seguro que alivió el alma y la agonía de este hombre, porque no nos dice quién murió primero, si Jesús murió primero y los otros dos todavía estaban vivos. Me parece que Jesús murió primero. Pero esas palabras de Jesús, otra vez, consolaron un alma afligida, a pesar de que la de él estaba afligida. ¿Y qué importó entonces? Las posturas. ¿Qué importa que si Jesús resucitó un sábado, que si Jesús resucitó un domingo, que si ustedes son unos herejes, que ustedes son unos apóstatas? Yo le voy a decir una cosa: Jesús murió para darme una vida santa, no una semana santa. Y si yo estoy viviendo conforme a ese criterio, yo puedo celebrar, y es lo que hace la iglesia, la resurrección de Cristo, cualquier día de la semana, en cualquier momento. Yo no necesito esperar el calendario pautado en el mundo que dice la Semana Santa va a caer en marzo, la Semana Santa va a caer en abril, para yo celebrar la resurrección de Cristo, para yo celebrar una vida en santidad. Porque todos debemos recordar a este hombre, que este hombre fue favorecido, no tenía más sino un reconocimiento de su misma condición y de la condición de Cristo, y recibió un favor tremendo de parte de Cristo. Si usted lo quiere ver como el primero que entró al reino en pleno periodo de gracia, fue este hombre, si usted lo quiere ver así. Porque toda la iglesia está de acuerdo que con el sacrificio de Cristo empezó a correr el tiempo de gracia. Por eso son 2023 años. Pues este hombre tuvo el privilegio de entrar en el minuto cero del tiempo de gracia. Estaba ahí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow, qué palabras. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Yo le voy a decir una cosa: la naturaleza, la creación misma, que era sostenida por Cristo, el creador de todas las cosas, rindió luto por lo que estaba pasando. Había un pesar, y por eso se dice que había un, ¿cómo se llama esto? Cuando la eclipse, es lo que la ciencia dice que lo que ocurrió en ese momento, en esa fecha, según un eclipse solar. Y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. No puede ser posible que la naturaleza y que cosas inertes y muertas como un templo, como un trozo de tela, tengan un cambio radical y en nosotros nuestro corazón no sea rasgado y no esté de luto.
cuando contemplamos la cruz de Cristo. Cuando usted abre las Escrituras, indistintamente que usted esté leyendo el Antiguo Testamento, que usted esté leyendo Levítico, que usted esté leyendo Samuel, que son libros históricos o de regla, allí está presente el sacrificio de Cristo de alguna manera. Algo te lo anuncia, y que nuestro corazón no se postre, que nuestro corazón no se raje, que nuestro carácter, que nuestro mal genio, que nuestras malas costumbres, que nuestras malas mañas, que esos rasgos todavía del viejo hombre que quieren aflorar en nosotros no se rasguen. Eso no es posible. Porque entonces, ¿a qué evangelio, a qué Cristo nosotros nos estamos exponiendo? Cristo tiene la capacidad de afectar lo que es tangible, lo que es intangible, lo que está vivo, lo que está inerte. Porque su muerte afectó a pecadores, afectó la naturaleza y afectó algo inerte como un templo, con una tela de arriba abajo. ¿Cómo no va a afectar nuestro corazón? ¿Cómo no va a afectar nuestro carácter? ¿Cómo no va a afectar nuestra mente? No puede ser eso. Y después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Acá vemos ahora a Cristo una vez más clamando, orando, haciendo una última plegaria. Y esto nos enseña que precisamente a medida que va avanzando la noche, a medida que el tiempo de crisis se alarga, más dependiente de Dios nos tenemos que volver. Yo te pregunto para que tú mismo reflexiones: ¿te has vuelto más dependiente de Dios en este tiempo que estás pasando? ¿O simplemente te sientes o te percibes igual al mismo nivel espiritual que como que si no has entrado, que si como cuando estabas hace tiempo atrás? Es una pregunta que quería hacerte. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: este hombre era inocente de verdad. El mismo oficial romano que leímos más arriba, que sorteó su ropa y que de manera complaciente apoyaba la burla que le hacían a Jesús, ahora dice: este hombre sí era hijo de Dios. Este hombre era inocente de verdad. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Es decir, había muerto Jesús. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Ahora vamos al versículo 1 del capítulo 24. El domingo muy temprano por la mañana, esta frase no le va a gustar a ciertos sectores que ahora están peleando para que se reconozca que Jesús no resucitó un domingo, sino que resucitó un sábado en la mañana. Pero todas las versiones que traducen del griego fielmente colocan domingo. Y por eso es que la iglesia se reúne los domingos, no se reúne para guardar el domingo, porque no tenemos una ceremonia explícita impuesta por los apóstoles como si lo tenían el pueblo de Israel con el tema del sábado, sino que la iglesia se reúne los domingos para celebrar la resurrección de Cristo. El domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Es decir, había un ritual que hacían los judíos para los cadáveres luego del Shabbat. Por lo tanto, Jesús no pudo haber resucitado un sábado porque los judíos no podían hacer actividades un sábado. Y esta actividad, como preparar unas flores y tratar un cuerpo, para los religiosos de la época era trabajar. Y las mujeres no se iban a exponer a eso, así que esperaron hasta el domingo. Donde dice muy temprano en la mañana, no es que fueron a mediodía, no es que fueron a las 3 de la tarde, no es que fueron después del almuerzo, no. Apenas ya era domingo, salieron. Y encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Y entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús.
mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Cuando el nacimiento de Cristo fue anunciado, dice el Evangelio precisamente de Lucas, que los ángeles estaban cantando y se le aparecieron a unos pastores que estaban pastando y les dijeron: ha nacido la salvación en Israel. Lo encuentran en Belén, en un pesebre. Ángeles. Y ahora en la resurrección del Señor, ángeles también están presentes, testificando de Cristo, testificando del nacimiento en un tiempo y aquí testificando de su resurrección. Y las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría el tercer día. Por eso que nosotros tenemos que venir. Muchos se han preguntado: ¿pero por qué Jesús se le apareció a mujeres y no se le apareció primero a los apóstoles? Eran los apóstoles que él había puesto esto y lo otro, buscando una respuesta un poco más, a veces cabezoncita. Pero es muy sencillo. Es una honra para la mujer, ya que a ella se le acusa de haber transgredido primero, que haya sido la primera en ver la resurrección de Cristo. Y punto número 2, simbólicamente la iglesia es representada por una mujer, la novia. Así que es la iglesia la primera que tiene que entender, tiene que alegrarse, tiene que disfrutar de la resurrección de este Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Vamos a volver a leer las palabras de estos ángeles. Ha resucitado y recuerden lo que les dijo en Galilea. La iglesia siempre tiene que ir a las escrituras porque se nos olvidan las cosas. A estas mujeres se les olvidó que él dijo eso. Y los ángeles tienen que decirles: recuerden lo que les dijo en Galilea. Y estamos hablando que, recuerden, precisamente, el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. No duró 10 años, no duró 15 años, como que hablas: ay, verdad, eso lo dijo por allá hace 15 años atrás cuando comenzó su ministerio. No, 3 años tampoco es mucho tiempo. Y se les olvidó lo que él había dicho. A nosotros, ¿cuántas veces se nos ha olvidado? Y cuando digo se nos ha olvidado, no me estoy refiriendo a que usted se le olvidó al caliente textualmente dónde es que aparece tal cosa. Es que dejamos a un lado la verdad tácita que está aquí contenida en estas escrituras. Es esa verdad que alimenta tu alma, tu corazón, lo que se te olvida, no la letra precisamente. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. No fue una, fueron unas cuantas. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Y luego regresó a casa preguntándose qué había ocurrido. ¿Qué es esto que había ocurrido? Si los apóstoles no habían entendido bien lo que había ocurrido, a pesar de que se les había dicho, a nosotros también cuánto nos puede faltar para entender y comprender la magnitud de la resurrección de Cristo. A veces lo tomamos como muy ligero, muy fantasioso o muy místico también, pero no hemos realmente profundizado en esta verdad espiritual tan importante, y es por eso que Jesús instituye la Santa Cena, para conmemorar, para recordar, para meditar, para celebrar, para profundizar en su resurrección. Y no simplemente a tomarlo como un ritual religioso, como uno más de los que ya existen en este mundo, en este planeta. No. Así que vamos a tomar nuestra Santa Cena. Si usted, pues, dentro de los que están mirando este video en diferido, usted es increpado
sábado usted ha tenido la motivación de tomar la Santa Cena, pues le invitamos a que participe primero, vaya a su iglesia local, o si ya la tomó, pues medite profundamente en la resurrección, la muerte, el nacimiento. Aunque muchos dicen, no, pero es que yo no celebro el nacimiento porque bíblicamente no hay un mandamiento tácito de mi Señor o de los apóstoles de que hay que celebrar el nacimiento de Cristo. Por eso eso de celebrar el nacimiento de Cristo, eso es pagano. Está bien, usted tiene la libertad de conciencia de celebrar o no el nacimiento de Cristo. A usted nadie se le puede criticar, se le puede juzgar, es decir, condenar por eso, pero yo solo le voy a recordar algo. Sin nacimiento no hay resurrección. Sin nacimiento no hay muerte y sin muerte no hay resurrección. Así que los tres momentos son importantes para el creyente, pero es la resurrección la que sella, como dijo mi Señor, con su sangre como una firma y su cuerpo como las hojas de ese contrato nuevo, el pacto de salvación por gracia para personas que no se merecen. Es a través de este pan que nosotros recordamos tres cosas básicas y muy profundas. Número uno, que el pecado es muy horrendo, que el pecado es muy ofensivo, que el pecado es algo que enciende a Dios en ira de una forma inimaginable. Y que aunque hemos visto a Dios en el Antiguo Testamento drenar, vaciar esa ira, realmente esa ira estaba contenida. Y fue solamente Cristo que pudo satisfacer toda la justicia y toda la ira de Dios por causa del pecado. Y por eso yo creo que el momento en el que realmente Cristo sufrió no fue cuando lo empezaron a latigar, no fue cuando lo laceraron, no fue cuando tuvo que llevar esa cruz de más de 130 kilos encima hasta el Gólgota, aunque recibió ayuda. No fueron los clavos, no fue el vinagre que llegamos a leer. ¿En qué momento, pastor, usted dice eso? Si humanamente hablando, eso lo que él vivió es algo insoportable. Pues yo le voy a decir una cosa. Para mí el momento de mayor sufrimiento que tuvo Cristo fue cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él no podía concebir un abandono del Padre. Él no podía concebir que esa relación, esa comunicación, ese vínculo que tenía con el Padre y que siempre tuvo, y que usted lo ve reflejado en todo momento de los evangelios, se cortó por causa del pecado. Fue en ese momento que Él se hizo literalmente pecado y la ira de Dios se vació completamente sobre Él. Ahí fue, para mí, donde Él realmente sufrió más. Eso nos recuerda lo terrible que es el pecado y la única forma de lograr tratar con el pecado era con algo mayor y superior. Y eso, ¿qué hay más grande y superior en este mundo más que el pecado? Dios mismo, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la gracia de Dios. No hay virtud por encima de Dios, porque Él es la virtud hecha carne. Así que eso nos recuerda su cuerpo. Como él mismo lo dijo, tomen este pan y cómanlo en memoria de mí. Recuerde esto que yo acabo de explicar, que yo le acabo de recordar en este momento, porque fue molido por nuestros pecados, como lo dice Isaías 53. Así que, Señor, gracias por tu cuerpo que tú cuidaste durante tanto tiempo para que no tuviera ni siquiera los valores alterados por nada, que cumplió cabalmente, Señor, todos los dictámenes de la ley para poder hacer un cambio
de contrato, porque tenía que cumplirse primero todavía, y solamente tú pudiste haberlo cumplido. Que ahora nosotros podemos ser partícipes de tu cuerpo. Es gracias a ese cuerpo que hoy ya tenemos la fortaleza y la esperanza de soportar lo que nos toque soportar. Gracias, Jesús. Puedes tomar su pan. Es gracias a la sangre de Jesús, que está viva, y es la tinta con la que se escribió el nuevo pacto, con la que se selló el nuevo pacto, con la que se firmó el nuevo pacto, la que nos permite clamar para recibir esa fortaleza. Gracias, Jesús, por tu sangre. Gracias, Señor, porque nosotros ni siquiera merecemos, ni siquiera estar acá presentes, celebrando y conmemorando, Señor, esa sangre que fue derramada, que fue vertida hasta la última gota, porque hasta la ciencia corrobora que cuando tu cuerpo se quedó sin sangre, botó agua, fue drenada completamente. Gracias, Jesús.